Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días, martes, en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión es el siguiente: Bienaventurado aunque no parezca. Y vamos a ir a la lectura bíblica en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante, leemos en la Nueva Traducción Viviente, y dice lo siguiente: Ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos, los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios, ni vieron su grandeza, ni su mano fuerte, ni su brazo poderoso. Ellos no vieron las señales milagrosas, ni las maravillas que hizo en Egipto contra el faraón y toda su tierra. No vieron lo que el Señor les hizo a los ejércitos de Egipto, a sus caballos y a sus carros de guerra, ni cómo los ahogó en el mar Rojo mientras te perseguía. Los destruyó hasta el día de hoy, no se han recuperado. Tus hijos no vieron cómo el Señor en el desierto hasta que llegaste aquí. No vieron lo que les hizo a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, un descendiente de Rubén, cuando la tierra se abrió en el campamento israelita y se los tragó vivos junto con los miembros de sus familias, sus carpas y todo ser viviente que les pertenecía. Pero tú sí viste con tus propios ojos que el Señor llevó a cabo todas esas obras poderosas. La palabra de Dios en esta oportunidad, como el libro de Deuteronomio lo expresa, uno de los libros escritos por Moisés, pertenecientes al Pentateuco, en este caso va dirigida específicamente hacia la generación de Moisés. Claramente Dios no le hablaba a los hijos de esa generación que habían nacido en el desierto, sino que Dios les hablaba directamente a través de Moisés a aquellos que habían habitado en Egipto, que habían visto las maravillas de Dios contra el faraón, contra toda esa cultura egipcia, los que también habían visto cómo el Señor había ahogado a los carros de Faraón en el mar Rojo, y cómo Dios también había obrado allí en la rebelión de Coré, donde hubo hombres como Datán y Abiram que se levantaron contra Moisés y contra Aarón, los líderes de ese momento, y a estos hombres, junto con sus familias, se los tragó la tierra. Todo esto lo había visto esa generación, la generación que habitó en Egipto, la generación de Moisés. Y el Señor en su palabra hacía énfasis en que ellos habían conocido la disciplina del Señor. Ellos habían conocido, habían tenido el privilegio de conocer la disciplina de Dios. ¿Y qué es la disciplina de Dios? Es todo lo relacionado con la instrucción, el entrenamiento que Dios hizo a través de su palabra, de los milagros que hizo allí para enseñarles, y también la disciplina a través de la corrección y del castigo que en este caso se manifestó no solamente sobre Faraón, sobre los ejércitos de Faraón, sobre Egipto, sino también sobre el mismo pueblo de Dios, parte de él que se levantó en una rebelión allí contra Moisés.
Podemos ver humanamente lo que es la disciplina de Dios, y humanamente muchos van a decir que Dios es un Dios castigador, que este Dios que describe aquí en estos pasajes del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, es un Dios totalmente eh, soberbio, tal vez pueden decir algunos, un Dios sin compasión alguna, visto desde un punto de vista humano. Sin embargo, la Biblia describe a la disciplina misma de una manera totalmente distinta, y describe a la disciplina de Dios precisamente desde el punto de vista de Dios. Y dice Job 5, 17 al 18, «He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan». Y otra traducción de los mismos pasajes, en este caso en traducción en lenguaje actual, dice: «Cuando el Dios Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido. No desprecies su corrección. Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor». El libro de Job describe la disciplina de Dios como una bendición. Y tal vez muchos pueden preguntarse a sí mismos o preguntar a Dios, pero ¿qué hay de bendición en un castigo? ¿Qué puede haber de bendición en una medida drástica tomada por Dios? Sin embargo, la Biblia claramente nos dice que es bienaventurado, dichoso el hombre a quien Dios castiga, y también nos dice que el hombre que es corregido por el Señor puede considerarse bendecido. Como dice el título de esta reflexión, la disciplina de Dios es una bendición, aunque no parezca. Porque humanamente la Biblia misma nos dice que ninguna disciplina es motivo de gozo al comienzo, pero produce fruto apacible de justicia a todos aquellos que son ejercitados en ella. Claro que la disciplina en un comienzo, vista así de esa manera como vemos, de una manera humana, lo que sucedió en Egipto, lo que sucedió con la generación de Moisés, va a ser visto con una primera mirada como algo bueno. Pero sin embargo, cuando vemos los resultados de esa disciplina y el propósito que Dios tenía con esa instrucción, corrección o castigo, vamos a ver que esto es verdaderamente una bendición, aunque a ojos humanos no parezca. Y cuando hablamos de la disciplina de Dios, hablamos de que esa disciplina de Dios se ha manifestado a lo largo de la historia, a lo largo de las páginas de la Biblia, contra tres grupos específicos. En primer lugar, podemos describir que la disciplina de Dios se manifestó sobre Satanás y sus ángeles. Y Colosenses 2:15 nos dice en la traducción en lenguaje actual: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Y Colosenses 2:15, pero también en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: de esa manera
desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El Señor mismo aplicó su disciplina sobre Satanás y sus ángeles, sobre los gobernantes y las autoridades espirituales. Y esa disciplina que Dios manifestó sobre ellos fue una disciplina pública, expuesta a la vista de todos. Porque lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue algo público, fue algo que todos vieron allí, los que estaban presentes, todos fueron testigos de esto. Y aún hoy en nuestros días las Escrituras nos dan testimonio de esto. Y Cristo, por medio de su victoria en la cruz del Calvario, humilló públicamente a Satanás y a sus demonios. Satanás indudablemente se había propuesto matar al Hijo de Dios. Matando al Hijo de Dios, iba a obtener la victoria. Pero sin embargo, esa humillación pública no solamente se manifestó allí en la cruz, sino que fue confirmada cuando Jesucristo se levantó de los muertos. Entonces vemos en la palabra de Dios claramente que por medio de la victoria en la cruz del Calvario, como habla Hebreos también, Dios, por medio de Cristo, le quitó el poder a Satanás, el poder que le había sido dado sobre la muerte. Y Él nos hace vencedores sobre la muerte, y no solamente sobre la muerte, sino sobre el temor a la muerte. También Judas 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Hay un grupo también de ángeles caídos o demonios, como queramos llamarle, que no están sueltos, sino que Dios los tiene encerrados, encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Y ese es un tipo de disciplina también que Dios ha ejercido sobre los demonios, sobre Satanás. Y acá, esta disciplina que Dios ha ejercido sobre Satanás y los demonios representa una bendición para el pueblo de Dios. Y acá vemos en las Escrituras claramente que la disciplina de Dios es una bendición, porque la victoria de Cristo sobre Satanás y los demonios nos da la victoria también a nosotros sobre los poderes espirituales. Por eso cuando Jesús instituye la gran comisión, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dios nos da autoridad sobre las potestades del infierno, sobre las potestades espirituales. ¿Por medio de qué? Por medio de la disciplina, del castigo, de la corrección que realizó Dios sobre Satanás y sus demonios. Y que un día se manifestará cuando el Señor eche al lago de fuego a Satanás. Y Satanás allí verá materializada la condena que está sobre él.
En segundo lugar, también vemos que Dios ha ejercido y ejerce una disciplina sobre los enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3, 18 y 19 dice en la Nueva Traducción Viviente: pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en la vida terrenal. Vemos acá que también los enemigos de la cruz de Cristo van camino a la destrucción. Dios mismo ha ejercido y ejerce su disciplina, su castigo, su corrección sobre los enemigos de la cruz del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son aquellos enemigos de la cruz de Cristo? Aquellos que dicen que no es necesario pasar por tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Aquel evangelio que niega que un cristiano pueda sufrir. Esos son enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que solo piensan en esta vida terrenal y van camino a la destrucción. Judas 4, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Muchos hoy se han infiltrado en la iglesia de Cristo y predican, hablan sobre una gracia barata, como le podemos llamar, que dice que Dios da de su gracia y que podemos pecar y pecar y pecar, que Dios siempre nos va a perdonar y nos va a sostener con su gracia. Sin embargo, estos también son enemigos de la cruz de Cristo y dice que la condena de tales personas fue escrita hace mucho, pues han negado a Jesucristo, su Salvador. Y también Proverbios 29:1 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Esto es lo que sucede. Esta es la disciplina del Señor sobre los enemigos de la cruz de Cristo. Y esta disciplina que Dios ejerce también termina siendo una bendición, porque también muchas de estas personas que predicaban un evangelio barato han sufrido las consecuencias de ello, han sido descubiertos, ha sido expuesta su inmoralidad, y esto ha permitido que muchos abran sus ojos y desistan de ese camino que habían seguido. Desistan de seguir a estos guías ciegos y se vuelvan al Señor. Hace un tiempo atrás escuchaba el testimonio de toda una iglesia que había estado bajo la cobertura del apóstol Guillermo Maldonado, y esa iglesia junto con su pastor se habían dado cuenta por medio de las cosas que habían sucedido en esa iglesia, que habían salido a la luz, que esto estaba mal, y se desprendieron, salieron de la cobertura de esta persona.
porque la disciplina de Dios sobre este falso apóstol llevó a que muchos salieran del engaño. Por tanto, esa disciplina fue también una bendición. Y en tercer lugar, encontramos también la disciplina sobre el pueblo de Dios. Y dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 19 en la Nueva Traducción Viviente: pues ha llegado el tiempo del juicio, y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, ¿qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios? Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Dice la palabra de Dios que el tiempo del juicio comienza por la casa de Dios. La disciplina, en primer lugar, es ejercida por Dios en sus hijos. Y dice la palabra de Dios que esa disciplina nos debe llevar a sufrir, pero de la manera que agrada a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Entonces vemos claramente que esto termina siendo también una bendición para el pueblo de Dios, que el juicio comience por la casa de Dios. Porque Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6 nos dice, en la Nueva Traducción Viviente: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama, castiga a todo aquel que recibe como hijo. La disciplina es una señal, la disciplina de Dios sobre el pueblo de Dios es una señal de que Dios nos ama y de que Dios nos ha aceptado como sus hijos. Entonces esa es una bendición. Y Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 y 20 dice en la Nueva Traducción Viviente: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Claramente nos habla la palabra de Dios acá que la corrección, la disciplina de Dios es ejercida sobre todos aquellos a los cuales Dios ama, como amaba a los miembros de la iglesia en la Odisea, que habían apostatado de la fe, pero que aún podían escuchar la voz de Dios. Y acá vemos una característica importante, y es que la disciplina de Dios es un llamado de Dios. Dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Es un llamado que Dios nos hace a entrar en una comunión íntima y profunda con Él. Cuando el Señor disciplinó a Job, fue por el motivo de que él quería tener una comunión íntima con Job. Y en este caso, el Señor Jesucristo quería volver a tener una comunión íntima
con los miembros de la iglesia en la Odisea. Es una bendición la disciplina, porque la disciplina es un llamado de Dios que pretende llevarnos a una comunión íntima con el Señor, como lo expresa acá a través de una cena. No es poca cosa la disciplina del Señor. Cuando el Señor nos enseña a través de su palabra y nos ha dejado registro de lo que vivieron nuestros antepasados, es para disciplinarnos. Primera de Corintios 10:11 en la Nueva Traducción Viviente dice: esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Este mensaje que da a conocer la disciplina de Dios es para nosotros, los que vivimos en este tiempo. Es para bendecirnos. Dios quiere bendecirnos, pero para bendecirnos necesita disciplinarnos. Y por último, Proverbios 3:11, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. No debemos rechazar la disciplina de Jesucristo, ni mucho menos enojarnos cuando Él nos corrige. El Señor quiere disciplinarnos para bendecirnos, porque la disciplina es una bendición. Y estos tres grupos que hemos nombrado en esta oportunidad, sobre los cuales Dios ejerció su disciplina, han representado y representan una bendición para nuestros tiempos. Ahora nosotros debemos aceptar la disciplina del Señor. El Señor Jesucristo, alguien que no pecó nunca, que no hubo pecado en Él, dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Él necesitó también ser disciplinado por su Padre Celestial, pero que se entienda bien, no porque en Él hubiera pecado, porque no solamente la disciplina tiene que ver con el pecado en sí, sino que la disciplina también quiere llevarnos, como expresaba, a una comunión íntima con el Señor. Y el castigo que cayó sobre Jesucristo fue el castigo que tú y yo merecíamos. Dice que por darnos la paz cayó sobre Él el castigo. Él experimentó la disciplina del cielo para que nosotros pudiésemos obtener salvación y vida eterna. Tal vez tú en este momento estás ahí escuchando y te han sucedido muchísimas cosas desagradables hasta el momento, y piensas que Dios está enojado contigo, y piensas que Dios mismo te ha desechado totalmente, que no te ha dado una oportunidad. Pero quiero decirte que todo eso que has vivido puede llevarte, todo eso que Dios ha permitido que suceda en tu vida, puede en este momento llevarte a la cruz del Calvario, a que reconozcas que eres pecador, que mereces el castigo por tus pecados, pero que aceptas que el castigo ya cayó sobre Jesucristo y que Él lo que hoy quiere es perdonarte, perdonar tus pecados. Pero para eso necesitas
arrepentirte de ellos, abandonarlos, cambiar tu actitud y creer en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Por eso te invito en este momento a ti que quieres entregar tu vida a Jesús, que ores conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por ellos, Señor. Pongo toda mi fe en ti, Cristo, y reconozco que el castigo por mis pecados cayó sobre ti en la cruz del Calvario, y que tú lo hiciste para que hoy yo pueda tener la bendición de la salvación. Por eso te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, ya eres un hijo de Dios. Y puedes hacer clic en el botón de WhatsApp de la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y tomar contacto con nosotros si quieres más instrucción, enseñanza sobre la decisión que has tomado. Y recuerda, no menosprecies la disciplina del Señor, porque aunque no parezca, es una bendición de Dios. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad a través de este medio. Que el Señor los bendiga a todos.